Buenos días, soy la señorita Gómez Olivares Ayelena Abigail, estudiante de la licenciatura de Enfermería. Este día les voy a presentar los medicamentos utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Iniciamos con la UCIC. El primer medicamento es la enoxaparina. Su principio activo pues es la enoxaparina. Sus indicaciones es la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado, en tratamiento de la trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, prevención de la formación de coágulos en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemólisis, en síndrome coronario agudo para el tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad al principio activo, que es la heparina o sus derivados, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u oftalmológica recientes, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o intracerebrales. Sus interacciones farmacológicas es no asociar, salvo indicación estricta por riesgo aumentado de hemorragias, con salicilatos sistémicos y precaución con inhibidores de la agregación plaquetaria, incluyendo AAS, a dosis antiagregantes como la cardioprotección, como el clopidogrel, diclopidina y antagonistas de la glucoproteína. Su posología en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto son 2.000 unidades de 7 a 10 días. Y si tienen mayor riesgo, son 4.000 unidades en 24 horas. Y para la profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes médicos es subcutáneo, 4.000 unidades a las 24 horas de 6 a 14 días. Y en la prevención de la formación de coágulos durante la hemodiálisis son 100 unidades sobre kilogramo. Proseguimos con el isoproterenol. Su principio activo pues es el isoprotenerol. Sus indicaciones es bloqueo cardíaco que no requiere estimulación, bradicardia severa por bloqueo cardíaco, provocación de arritmias ventriculares en miocardiopatía, torsada de Points y sobredosis de beta bloqueantes. En sus contraindicaciones es estenosis aórtica, angina, arritmias ventriculares previas, taquicardia o bloqueo auriculoventricular secundario a intoxicación por digitálicos, cardiopatía descompensada e hipertiroidismo. Su posología es administración por inhalación e intravenosa. Por inhalación, en adultos y niños es de 1 a 2 inhalaciones, que aproximadamente son entre 80 y 160 microgramos, vía aerosol de 4 a 6 veces al día a intervalos de 3 a 4 horas. La dosis máxima va a ser de 12 inhalaciones en menos de 24 horas. La administración intravenosa en adultos es de 0.01 a 0.02 miligramos IV y solo si es necesario se puede repetir esa dosis. En sus interacciones, no administrar simultáneamente con otros simpaticomiméticos, antidepresivos tricíclicos ni inhibidores de la monoaminoxidasa, ya que su efecto combinado puede producir arritmias. Los anestésicos inhalados como los halogenados o ciclopropano pueden aumentar su riesgo y su efecto arritmogénico. Proseguimos con el esmolol. Su principio activo es el esmolol. Indicaciones: taquicardia supraventricular, excepto para los síndromes de preexcitación o taquicardia sinusal no compensada, indicado para el control rápido del ritmo ventricular en pacientes con fibrilación auricular o aleteo auricular en el periodo preoperatorio, taquicardia sinusal no compensada. En sus contraindicaciones es hipersensibilidad al esmolol, bradicardia sinusal grave, síndrome de disfunción sinusal, hipotensión grave, insuficiencia descompensada. Sus interacciones: reducción de frecuencia y o disminución de la excitabilidad cardíaca potenciada por rezepina, alfa-metildopa, clonidina, guanfacina, glucosis cardíacos o fentanilo. Potencia la acción hipotensora de anestésicos volátiles, potencia su efecto de insulina y antidiabéticos orales y potencia su toxicidad con digoxina. Su posología son 500
UG sobre kilogramo en 1 minuto, seguido de una infusión de 50 UG sobre kilogramo por minuto en 4 minutos. El siguiente medicamento es el tirofiban. Su principio activo es el tirofiban. Indicaciones: reducción de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con infarto agudo de miocardio que tengan programada una primera ICP, y prevención de infarto de miocardio precoz en pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, cuyo último episodio de dolor torácico se haya producido en las últimas 12 horas y que presenta cambios en el electrocardiograma y aumento de las enzimas cardíacas. Sus contraindicaciones es hipersensibilidad, hipertensión arterial maligna, traumatismo importante o cirugía mayor a las últimas 6 semanas y trombocitopenia. Sus interacciones: aumenta el riesgo de hemorragia con los inhibidores de la agregación plaquetaria como la heparina, warfarina y trombolíticos, y no usar con fármacos que aumenten el riesgo de la hemorragia. Su posología es de 0.4 UG sobre kilogramo sobre minuto. Esta va a ser administrada intravenosa durante 30 minutos, seguidos de una infusión intravenosa de 0.1 UG sobre kilogramo sobre minuto. El siguiente fármaco es el acenocumarol. Su principio activo pues es el acenocumarol. Indicaciones: tratamiento y profilaxis en las afecciones tromboembólicas. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo y derivados fumarínicos en el embarazo, falta de cooperación y úlcera péptica o hemorragia en el tracto gastrointestinal. Sus interacciones: efecto potenciado por el alopurinol, esteroides anabolizantes, andrógenos, amiodarona, quinidina, eritromicina, tetraciclinas, clindamicina, neomicina, cloramfenicol, amoxicilina, efecto disminuido por la aminoglutamida y los barbitúricos, la carbamazepina y la colestiramina. Su posología: la dosis habitual inicia de 1 a 3 miligramos por día y en niños de 0.2 miligramos por kilogramo. Proseguimos con la procainamida. Su principio activo pues es la procainamida y las indicaciones es prevención de bigeminismo digitálico, taquicardia ventricular, extrasístoles, contracciones, flúter y fibrilación auricular, taquicardia ventricular extrasístoles, contraindicaciones ectópicas, flúter auricular y fibrilación auricular y arritmias de la anestesia. Sus contraindicaciones es hipersensibilidad a procainamida, bloqueo auriculoventricular completo y lesiones extensas y graves en miocardio. Interacciones farmacológicas: potencia-acción con hipotensores. Su posología puede ser oral. En taquicardia ventricular y extrasístole es de 500 a 1000 miligramos de 6 a 12 horas. De 4 a 6 horas. En la taquicardia auricular, el inicio es de 1.25 miligramos y si fuera preciso al cabo de 1 hora administrar 850 miligramos. La dosis de mantenimiento es de 500 a 1000 miligramos de 3 a 6 horas. Intramuscular sería 0.5 gramos seguido de 0.5 a 1 gramo de 1 a 6 horas de separación. Y IV intravenosa sería de 0.2 a 1 gramo y administrar lentamente. Dejar de 4 a 6 horas antes de administrar si fuera necesario una nueva dosis. El siguiente medicamento es la dobutamina. Su principio activo pues es la dobutamina. Indicaciones: en pacientes que requieren un apoyo inotrópico positivo en el tratamiento de la descompensación cardíaca, en caso de shock cardiogénico caracterizado por fallo cardíaco e hipotensión grave, y para la detección de isquemia de miocardio. Sus contraindicaciones sería hipersensibilidad, no debe utilizarse para la detección de isquemia miocardíaca y de miocardio viable en caso de infarto de miocardio reciente, que sea alrededor de los 30 días, angina de pecho inestable, estenosis de la arteria coronaria izquierda, defecto valvular cardíaco hemodinámicamente significativo, insuficiencia cardíaca grave, anomalía significativa de la conducción, pericarditis, miocarditis o endocarditis agudas, disección aórtica e hipovolemia. Sus interacciones farmacológicas sería el uso concomitante de dobutamina y nitroprusiato sódico o nitroglicerina
podría producir un aumento del gasto cardíaco y una disminución de presión arterial pulmonar superior al producido tras la administración de cada producto por separado. El riesgo de arritmias ventriculares aumentado por anestésicos inhalatorios. Y su posología sería en adultos, niños y neonatos inicialmente de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por minuto como una infusión IV continua. Los ajustes de la dosis deben realizarse de acuerdo a la respuesta de cada paciente, incluyendo los parámetros hemodinámicos. El rango usual de dosificación óptimo es de 2 a 20 miligramos sobre kilogramo por minuto. El siguiente medicamento es la clonidina. Su principio activo pues es la clonidina. Sus indicaciones sería hipertensión arterial y sus contraindicaciones sería hipersensibilidad a la clonidina y pacientes con bradiarritmia grave como consecuencia de un síndrome del nódulo sinusal o de un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Sus interacciones farmacológicas sería hipotensión potenciada por otros hipotensores, efecto hipotensor reducido por neurolépticos con propiedades bloqueadores alfa-adrenérgicos, antidepresivos tricíclicos, AINES, potencia el efecto con el alcohol y depresores del sistema nervioso, y potencia alteraciones del ritmo bradicárdico con bloqueantes de los receptores adrenérgicos beta o glucósidos digitálicos. Su posología debe ajustarse de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. En hipertensión leve y moderada, por lo general es suficiente una dosis diaria inicial de 100 a 200 microgramos. Puede administrarse en una sola dosis al acortarse o dividido cada 12 horas. Debe ajustarse de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. En hipertensión leve y moderada, por lo general es suficiente una dosis diaria inicial de 100 o 200 y puede administrarse en una sola dosis al acostarse o dividido cada 12 horas. El siguiente medicamento es la fenilefrina. Su principio activo es la fenilefrina. Sus indicaciones, tratamiento de la hipotensión durante la anestesia espinal, epidural o general e hipotensión inducida por fármacos y para el tratamiento de la insuficiencia vascular en shock. Sus contraindicaciones sería hipersensibilidad a fenilefrina e hipertensión severa o enfermedad vascular periférica debido al riesgo de gangrena, isquemia o trombosis vascular. Sus indicaciones farmacológicas sería riesgo de vasoconstricción y o crisis hipertensiva con alcaloides del cornezuelo dopaminérgico y riesgo de arritmias con glucósidos cardíacos, quinidina, antidepresivos tricíclicos, antidepresivos noradrenérgicos y riesgo de crisis hipertensiva perioperatoria y arritmias sería con los anestésicos volátiles halogenados. Su posología. Para tratamiento de la hipotensión, dosis usual para adultos sería intramuscular o subcutánea de 2 a 5 miligramos y intravenosa 200 o 0.2 microgramos. Las dosis pediátricas serían de 0.5 a 1 miligramos, que serían que si pesan arriba de 25 libras del peso corporal. El siguiente medicamento es el lavatelol. Su principio activo pues es el lavatelol. Sus indicaciones serían en la hipertensión leve o moderada, hipertensión grave, hipertensión del embarazo, angina de pecho con hipertensión coexistente, anestesia cuando ésta indica una técnica hipotensora, episodios hipertensivos tras infarto agudo de miocardio. Sus contraindicaciones sería alergia al medicamento y en general a los betabloqueantes, asma u otras enfermedades broncoespásticas, bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado, bradicardia intensa o shock cardiogénico. La forma inyectable está contraindicada tras infarto de miocardio cuando existe vasoconstricción periférica, que sugiere bajo gasto cardíaco. Su posología en hipertensión es de 100 miligramos por 12 horas vía oral. En hipertensión grave sería intravenosa de 50 miligramos IV, bolus al menos en 1 minuto y se puede repetir en intervalos de 5 minutos. En infarto de miocardio vía intravenosa, la infusión sería de 15 miligramos por hora y en la anestesia hipotensora vía intravenosa sería de 10 a 20 miligramos. Sus interacciones son en los antagonistas del calcio. Se ha observado que algunos betabloqueantes como el peliprolol, propanolol y el metoprolol pueden incrementar su toxicidad.
y en depresión miocárdica y arritmia, al adicionar ambos su acción cardiodepresora. Seguimos con la nitroglicerina. Su principio activo pues es la nitroglicerina. Sus indicaciones sería infarto de miocardio en su fase aguda, estenocardia rebelde o resistente, insuficiencia ventricular izquierda congestiva, edema pulmonar y cirugía cardíaca. Sus contraindicaciones serían en pacientes con anemia grave, hemorragia cerebral o traumatismo craneoencefálico que cursa con hipertensión intracraneal, pacientes con hipovolemia no corregida o hipotensión severa, pacientes con incremento de la depresión intraocular, pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a nitroderivados o al etanol, pacientes diagnosticados de miocardiopatía obstructiva, especialmente si se asocia a estenosis aórtica o mitral o a pericarditis constrictiva, y en pacientes con tratamiento con sildenafilo u otros fármacos de acción similar para la disfunción eréctil. Su posología es de 1 miligramo sobre mililitro, solución inyectable. La dosis media es de 2 a 3 miligramos de nitroglicerina por hora, administrada por vía intravenosa gota a gota previa dilución con el suero. Sus interacciones: se recomienda adoptar precauciones si la nitroglicerina se administra simultáneamente con otros vasodilatadores, como el papaverina, ergotamina, vincamina, etc., debido a la posibilidad de un efecto aditivo. El tratamiento concomitante con otros medicamentos como los antagonistas del calcio, betabloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos y tranquilizantes mayores puede potenciar el efecto hipotensor de la nitroglicerina. No puede excluirse la posibilidad de que la ingestión de ácido acetil salicílico y de sustancias antiinflamatorias no esteroideas pueda disminuir la respuesta terapéutica a la nitroglicerina. El siguiente medicamento es el fosfato potasio. Su principio activo pues es el fosfato de potasio. Sus indicaciones: este está indicado en todas aquellas situaciones clínicas en que es preciso mantener una concentración adecuada de fosfatos y potasio en sangre, prevención y tratamiento de la hipofosfatemia en pacientes bajo nutrición parenteral y en pacientes en unidades de cuidados intensivos, y cetoacidosis diabética como aporte de potasio. Sus contraindicaciones: está contraindicado a la hipersensibilidad al principio activo o a algunos excipientes, a la insuficiencia renal grave, a la hiperfosfatemia de cualquier etiología, hiperpotasemia, urolitiasis por fosfatos de amonio y magnesio con infección, infecciones urinarias por microorganismos por hidrolizan la urea. Su posología es de 0.08 milimoles sobre kilogramo, perfusión IV durante 6 horas. Sus interacciones con los corticosteroides, los esteroides anabólicos, andrógenos, medicamentos que contienen calcio o potasio, como el captopril, enalapril, diuréticos ahorradores de potasio, glucósidos digitálicos, mexiletina, quinidina, salicilatos, vitamina D, sustitutos de sal que contengan sales de potasio, favorecen la hiperpotasemia. No se recomienda la utilización parenteral de fosfatos dipotásicos junto a glucósidos digitálicos en pacientes digitalizados con bloqueo cardíaco grave o completo debido a la posible hiperpotasemia. El siguiente medicamento es la milrinona. Su principio activo pues es la milrinona. Sus indicaciones: está indicado para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en la sección, y la hipovolemia grave. Su posología es 50 microgramos sobre kilogramo, administrados lentamente a lo largo de 10 minutos. Sus interacciones: la administración vía intravenosa de lactato de milrinona junto con la furosemida o la bumetanida forma un precipitado. Por consiguiente, no deberán administrarse vía intravenosa concomitante con el lactato de milrinona. El siguiente medicamento es el nitrocruciato sódico. Su principio activo es el nitrocruciato sódico. Sus indicaciones: está indicado en el tratamiento de las crisis hipertensivas y de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos, y en la hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Sus contraindicaciones: está contraindicado en hipersensibilidad al nitrocruciato sódico,
hipertensiones compensatorias, como pueden ser las derivaciones arteriovenosas o a la coartación de la aorta, en el riesgo ASA grado 5, equivalente a pacientes moribundos que no se espera que sobrevivan sin ser intervenidos quirúrgicamente, anemia o hipovolemia no corregida, circulación cerebral inadecuada. La hipotensión inducida con nitroprusiato de sodio durante la anestesia está contraindicada en pacientes con hepatopatía, enfermedad renal grave, atrofia óptica de Leber, ambliopía tabáquica y enfermedades asociadas con un déficit de vitamina B12. Durante el tratamiento de nitratos o donadores de óxido nítrico, no se debe de utilizar riociguat, el estimulador de guanilato ciclasa soluble y la hipersensibilidad al principio activo. Su posología, la dosis promedio de nitroprusiato es de 3 microgramos sobre kilogramo por minuto, y en niños que no reciban medicación antihipertensiva, la dosis promedio de nitroprusiato es de 3 también microgramos sobre kilogramo por minuto. Sus interacciones, la utilización conjunta de nitroprusiato de sodio y otros antihipertensivos puede producir un incremento del efecto hipotenso. El siguiente medicamento es la amiodarona. Su principio activo pues es la amiodarona. Sus indicaciones, está indicado en el tratamiento de taquiarritmias supraventriculares nodales y ventriculares en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y está contraindicado en hipersensibilidad al yodo, principio activo, o a los excipientes, en bradicardia sinusal, en bloqueo sinauricular idiopático o secundario, en bloqueo auriculoventricular, en trastornos tiroideos, en el embarazo y en la lactancia. Sus interacciones farmacológicas, los niveles de quinidina, procainamida y plecainida pueden incrementarse cuando se emplean con amiodarona. El uso concomitante de amiodarona y fenitoína ha reportado disminución de los niveles de amiodarona e incremento de los niveles de fenitoína, y no se recomienda terapia combinada con betabloqueadores y con algunos inhibidores de los canales de calcio, como el verapamilo y el diltiazem, puesto que pueden presentarse trastornos de la conducción y del automatismo. Los fármacos laxantes, estimulantes, diuréticos, no ahorradores de potasio, corticoides y anfotericina B pueden causar hipopotasemia y aumentar, por lo tanto, el riesgo de la torsada de Points. El uso concomitante con anticoagulantes puede incrementar el riesgo de sangrado. Su posología, en adultos, la dosis de carga de amiodarona es de 200 miligramos cada 8 horas, de 8 a 10 días, vía oral. Posteriormente, la dosis de mantenimiento es de 200 a 400 miligramos por día, con 2 días de descanso a la semana, para minimizar las reacciones adversas y de acuerdo con la respuesta del paciente. El siguiente medicamento es el argatroban. Su principio activo es el argatroban. Sus indicaciones, está indicado como anticoagulante en la profilaxis y tratamiento de la trombosis en los pacientes con trombocitopenia inducida por la heparina. Sus contraindicaciones, hipersensibilidad al principio activo, hemorragia no controlada y IH grave. Las interacciones farmacológicas, no se recomienda el uso con antiagregantes plaquetarios, trombolíticos y otros anticoagulantes. Su posología, la dosis inicial está recomendada es de 2 microgramos por kilogramo por minuto, administrados en forma de infusión continua para pacientes sin disfunción hepática. El siguiente medicamento es la noradrenalina. Su principio activo es la noradrenalina. Sus indicaciones, está indicado para el tratamiento de estados de hipotensión aguda, tales como los que ocasionalmente se dan después de una feocromocitomía, simpatectomía, poliomielitis, anestesia espinal, infarto de miocardio, shock séptico, transfusiones y reacciones a fármacos. La noradrenalina está indicada también como coadyuvante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y de la hipotensión aguda. Sus contraindicaciones, está contraindicada en la hipersensibilidad al principio activo y no debe usarse la noradrenalina como única terapia en pacientes hipotensos debido a la hipovolemia, excepto como medida de emergencia para mantener la perfusión arterial coronaria y cerebral hasta completar la terapia de reposición de la volemia.
Se debe evitar su administración en las venas de los miembros inferiores de ancianos y pacientes con enfermedades oclusivas debido a una posible vasoconstricción. Su posología, la dosis inicial se administra a una velocidad de 8 a 12 microgramos por minuto. Y sus interacciones, pues hay una serie de medicamentos con los que no se recomienda el uso de la noradrenalina, a menos que sea estrictamente necesario. Algunos de ellos son los anestésicos orgánicos, como el ciclopropano y alentano, y los antidepresivos tricíclicos o maprotilina, y los glucósidos digitálicos. El siguiente medicamento es el verapamilo. Su principio activo, verapamilo. Indicaciones: verapamilo está indicado en adultos, adolescentes y niños a partir de los 6 años en la profilaxis y tratamiento de la angina de pecho, incluida la forma vasoespástica, variante la de Prince Metal y la angina inestable. El tratamiento de la hipertensión arterial, en la prevención secundaria posinfarto de miocardio en pacientes sin insuficiencia cardíaca durante la fase aguda. Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, shock cardiogénico, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, excepto en pacientes con un marcapasos artificial, síndrome del nodo sinusal enfermo, excepto en pacientes con un marcapasos artificial, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de menos de 35% y opresión de enclavamiento pulmonar por encima de los 200 miligramos sobre mercurio, excepto cuando sea secundaria a una taquicardia supraventricular susceptible a la terapia con verapamilo. Pacientes con flúter o fibrilación auricular que tengan un tracto AV accesorio de conducción, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Long-Heinor-Levin. Estos pacientes están en riesgo de desarrollar taquicardia ventricular, incluyendo fibrilación ventricular si se administra hidrocloruro de verapamilo, combinación con ivabradina. Su posología: la mayoría de los pacientes responden a una pauta de 360 miligramos al día. La dosis óptima diaria oscila entre 240 y 480 miligramos. La población pediátrica máximo 10 miligramos sobre kilogramo por día en varias tomas. Sus interacciones: en raras ocasiones, incluso cuando pacientes con miocardiopatía grave, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio reciente recibieron agentes bloqueantes beta-adrenérgicos por vía intravenosa o disopiramida de manera concomitante con hidrocloruro de verapamilo intravenoso, tuvieron lugar efectos adversos graves. El uso concomitante de hidrocloruro de verapamilo inyectable con agentes que disminuyen la función adrenérgica puede dar lugar a una respuesta hipotensora exagerada. El siguiente medicamento es el rivaroxaban. Su principio activo es el rivaroxaban. Sus indicaciones: está indicado para la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular, y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar, y prevención de las recurrencias de la TBP y de la EP en adultos. Sus contraindicaciones: está contraindicada en la hipersensibilidad al principio activo o alguno de sus excipientes, hemorragia activa clínicamente significativa, lesión o enfermedad si se considera que tiene un riesgo significativo de hemorragia mayor. Esto puede incluir úlceras gastrointestinales activas o recientes, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de hemorragia, traumatismo cerebral o espina reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, reconocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores. En el tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgos clínicamente relevantes de hemorragias, incluidos los pacientes cirróticos y en el embarazo y la lactancia. Su posología: la dosis recomendada es de 20 miligramos una vez al día, que es también la dosis máxima recomendada. Y sus interacciones con anticoagulantes: después de la administración combinada de enoxaparina con rivaroxaban, se observó un efecto aditivo sobre la actividad antifactor XA, sin efectos adicionales en las pruebas de coagulación. La enoxaparina no afectó a las propiedades farmacocinéticas del rivaroxaban.
Con los AINES e inhibidores de la agregación plaquetaria no se observó una prolongación del tiempo de sangrado clínicamente relevante después de la administración concomitante a rivaroxaban. Y no obstante, algunas personas pueden tener una respuesta farmacodinámica más pronunciada. El siguiente medicamento es el quinalapril. Principio activo, pues es el quinalapril. Sus indicaciones, está indicado en la hipertensión. Está indicado en la hipertensión arterial esencial. Es efectivo tanto en monoterapia como asociado a diuréticos o betabloqueantes en pacientes con hipertensión y en insuficiencia cardíaca congestiva. El quinalapril es efectivo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva cuando se administra asociado a un diurético y a un glucósido cardíaco. Está contraindicado en hipersensibilidad al quinalapril o a alguno de sus excipientes. El uso concomitante de quinalapril con medicamentos con alisquiren está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal. Su posología. La dosis inicial recomendada de quinalapril sinfa en pacientes que no toman diuréticos es de 10 miligramos una vez al día. Y sus interacciones, tetraciclinas y otros fármacos que interaccionan con el magnesio. La administración concomitante de tetraciclina con quinalapril reduce la absorción gastrointestinal de tetraciclina en un 28 a 37%. Esto es debido a la presencia de carbonato de magnesio como excipiente con la formulación del quinalapril. Esta interacción se tendrá en cuenta cuando se prescriban quinalapril y tetraciclinas conjuntamente. Con el litio se ha observado incremento en la litemia y síntomas de intoxicación por litio en pacientes que reciben concomitante litio con inhibidores de la ECA, debido a la pérdida de sodio que estos agentes producen. Estas drogas deberán ser coadministradas con precaución y se recomienda monitorizar frecuentemente los niveles séricos de litio. Si también se utiliza un diurético, los riesgos de toxicidad por litio pueden verse incrementados. Otros agentes no se han detectado interacciones farmacocinéticas importantes cuando se administra quinalapril concomitante con propanolol, hidroclorotiazida, digoxina o cimetidina. El siguiente fármaco es el losartán. Su principio activo es el losartán. Sus indicaciones está indicado como tratamiento de la hipertensión esencial en adultos y niños adolescentes de 6 a 18 años de edad. En tratamiento de la enfermedad renal en pacientes adultos con hipertensión y diabetes tipo 2 con proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos al día como parte del tratamiento antihipertensivo. También está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes adultos cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina ECAS y en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes adultos hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda confirmada mediante electrocardiograma. Sus contraindicaciones. Está contraindicado en la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, segundo y tercer trimestre del embarazo, insuficiencia hepática grave, el uso concomitante de losartán alter con medicamentos con alisquiren está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal. Este medicamento contiene lecitina de soja. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuate o a la soja. Su posología, hipertensión, la dosis inicial habitual es de 50 miligramos una vez al día para la mayoría de los pacientes. Y en pacientes con hipertensión y diabetes tipo 2, la dosis habitual también es de 50 miligramos una vez al día. Sus interacciones, otros antihipertensivos pueden aumentar la acción hipotensora de losartán. El uso concomitante de losartán con sustancias que pueden inducir hipotensión como efecto adverso, como antihipertensivos tricíclicos, antipsicóticos, baclofeno y amifostina, pueden aumentar el riesgo de hipotensión. Vamos con los medicamentos de la UCI. El primero es el levofloxacino. Sus indicaciones, está indicado para pielonefritis aguda e infecciones del tracto urinario complicadas, prostatitis bacteriana crónica, antrax por inhalación por la profilaxis después de la exposición y para el tratamiento curativo, sinusitis bacteriana aguda, tejidos blandos complicadas y cistitis no complicada. Sus contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo u a otras quinolonas o alguno de los excipientes incluidos. También contraindicado en el embarazo y en mujeres en periodo de lactancia. Su posología en sinusitis bacteriana aguda es de 500 miligramos una vez al día. Este tratamiento va a durar de 10 a 14 días.
En la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo bronquitis, 500 miligramos una vez al día, y el tratamiento va a durar de 7 a 10 días. En la neumonía adquirida en la comunidad es de 500 miligramos una o dos veces al día, y este tratamiento se va a quedar de 7 a 14 días. En la pielonefritis aguda, también 500 miligramos una vez al día, de 7 a 10 días. Y las infecciones del tracto urinario complicadas, 500 miligramos una vez al día, de 7 a 14 días. Las interacciones, la absorción de levofloxacino disminuye significativamente cuando se administra concomitantemente con levofloxacino comprimido, sales de hierro o antiácidos que contienen magnesio o aluminio, o a las dinanocina. El siguiente medicamento es el manitol. Su principio activo es el manitol. Sus indicaciones: está indicado para la reducción de la PIO elevada cuando no se puede reducir por otros medios, reducción de la presión intracraneal con la barrera hematoencefálica intacta, en la promoción de la diuresis, en la prevención y en el tratamiento de la fase oligúrica del fallo renal agudo antes de que el fallo renal oligúrico esté irreversiblemente establecido, en edemas y ascitis y en intoxicaciones por tóxicos de eliminación renal. Sus contraindicaciones: está contraindicado en la hipersensibilidad al manitol, hiperosmolaridad, oliguria o anuria por fallo renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial grave, deshidratación electrolítrica, congestión pulmonar severa o edema pulmonar. Sus interacciones: potencia nefrotoxicidad de ciclosporina, potencia la posibilidad de toxicidad digitálica asociada con hipopotasemia de glucósidos digitálicos y aumenta la eliminación renal con el litio. Su posología: la dosis inicial es de 1 a 2 gramos por kilogramo por vía intravenosa en 30 o 60 minutos. En caso uso preoperatoria, debe administrarse de 1 a 1.5 horas antes de la cirugía. Ahora vamos con los medicamentos de la UCIR. El primero es el meropenem. Su principio activo pues es el meropenem. Sus indicaciones: está indicado en neumonía grave, incluyendo neumonía adquirida en el hospital y asociada a ventilación, a infecciones broncopulmonares como en fibrosis quística, infecciones complicadas del tracto urinario, infecciones complicadas intraabdominales, infecciones intra y posparto, infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, y en la meningitis bacteriana aguda. Este medicamento está contraindicado en la hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes de la sección, a la hipersensibilidad a cualquier otro agente antibacteriano carbapenem, hipersensibilidad grave, por ejemplo, a la reacción anafiláctica, reacción cutánea grave, o a cualquier otro tipo de agentes antibacterianos beta-lactámico, por ejemplo, las penicilinas o las cefalosporinas. Su posología: una dosis de hasta 2 gramos 3 veces al día en adultos y adolescentes, y una dosis de hasta 40 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día en niños. Sus interacciones: no se han realizado estudios específicos de interacción con medicamentos, con la excepción del probenecid. Este compite con el meropenem en la secreción tubular activa y por lo tanto inhibe su excreción renal, con el consiguiente aumento de la vida media de eliminación y concentración plasmática del mismo. Si se coadministra prebenecid con meropenem, se requiere precaución. El siguiente medicamento es la furosemida. Su principio activo es la furosemida. Sus indicaciones: está indicado en edema asociado a ICC crónica, edema asociado a ICC aguda, edema asociado a IRE crónica y en las crisis hipertensivas. Está contraindicada en hipersensibilidad a furosemida o a sulfonamida, hipovolemia o deshidratación, hipopotasemia o hiponatremia graves, estado precomatoso y comatoso asociado a encefalopatía hepática y a la lactancia. Sus interacciones farmacológicas: da efectos disminuidos por el sucralfato en los AINES, en el salicilato, fenitoína, probenecid, metotrexato y otros fármacos con secreción tubular renal significativa. Disminuye el efecto de antidiabéticos, simpaticomiméticos con efecto hipotensor. Aumenta los efectos de relajantes musculares tipo curar, teofilina, antihipertensores,
Suspender la furosemida 3 días antes de administrar un IECA o un antagonista de receptores de angiotensinados y aumenta la toxicidad de litio, digitálicos, fármacos que prolongan el intervalo QT. Su posología en el edema asociado a ICC crónica, la dosis inicial es de 20 a 80 miligramos al día en 2 o 3 tomas, de ese ajustar de acuerdo a la respuesta del paciente. Y en la crisis hipertensiva va a ser IV. La dosis inicial va a ser de 20 a 40 miligramos en bolo, pues en infusión intravenosa. El siguiente medicamento es el N-acetilcisteína. Su principio activo pues es el N-acetilcisteína. Sus indicaciones: está indicada como tratamiento coadyuvante en los procesos respiratorios que cursan con hipersecreción mucosa excesiva o espesa, tales como la bronquitis aguda y crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, enfisema, atelectasia debido a la obstrucción mucosa, complicaciones pulmonares de la fibrosis y otras patologías relacionadas. Sus contraindicaciones: está contraindicada la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, no administrar a niños menores de 2 años. Su posología: en adultos y niños mayores de 7 años, la posología recomendada es de 600 miligramos de acetilcisteína al día por vía oral, en una toma diaria de 600 miligramos o en 3 tomas de 200 miligramos cada 8 horas. En niños de 2 a 7 años, la posología recomendada es de 300 miligramos de acetilcisteína al día por vía oral, en 3 tomas de 100 miligramos cada 8 horas. Sus interacciones: no se recomienda la disolución de formulaciones de acetilcisteína de forma concomitante con otros medicamentos. El siguiente medicamento es la piperaciclina tazobactam. El principio activo pues es la piperaciclina. Sus indicaciones: está indicado en neumonía grave, incluyendo neumonía hospitalaria y asociada al respirador, infecciones complicadas del tracto urinario, incluida la pielonefritis, infecciones intraabdominales complicadas y también en infecciones de la piel y tejidos blandos, incluidos el pie diabético, en el tratamiento de pacientes con bacteremia que cursa en asociación o sospecha que esté asociada a alguna de las infecciones descritas anteriormente y en las infecciones intraabdominales complicadas. Sus contraindicaciones: está contraindicada en hipersensibilidad al principio activo y en antecedentes de reacciones alérgicas agudas graves o a cualquier otro principio activo beta-lactámico, por ejemplo, las cefalosporinas, las monobactámicos o carbapenémicos. Su posología: la dosis habitual es de 4 gramos de piperaciclina, administrados cada 8 horas. Sus interacciones con anticoagulantes orales: la administración simultánea de heparina, anticoagulantes orales y otras sustancias que pueden afectar el sistema de coagulación sanguínea, incluida la función trombocítica. Se debe realizar pruebas de coagulación adecuadas con mayor frecuencia y vigilarse periódicamente. El metotrexato, la piperaciclina puede reducir la eliminación de metotrexato, por ello se debe controlar los niveles séricos de metotrexato para evitar la toxicidad del fármaco. El siguiente medicamento es la hidrocortisona. Su principio activo pues es la hidrocortisona. Sus indicaciones: está indicado en las exacerbaciones agudas de asma, shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad inmediata que constituyen un peligro para la vida del paciente, insuficiencia suprarrenal aguda y en el tratamiento del rechazo agudo del trasplante de órganos. Sus contraindicaciones: está contraindicado en la hipersensibilidad al principio activo y a otros esteroides o algunos en caso de urgencia. No debe utilizarse en casos ya que existe riesgo de empeoramiento en pacientes con úlceras gástricas o duodenales, en pacientes con desórdenes psiquiátricos conocidos como inestabilidad emocional o tendencias psicóticas, en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o abierto, en pacientes con queratinitis hepática, linfadenopatía consecutiva de la vacuna BCG, con infección por ameba y en pacientes con infecciones sistémicas por hongos. Su posología: en adultos en general la dosis recomendada varía de 100 a 500 miligramos administradas por inyección intravenosa lenta durante un periodo de 1 a 10 minutos
Y en población pediátrica, aunque la dosis puede reducirse para los lactantes y en niños, se rige más por la gravedad del estado y la respuesta del paciente que por la edad o el peso corporal, pero no debe ser inferior a los 25 miligramos diarios. Sus interacciones, los corticosteroides pueden aumentar los efectos de acetazolamida, diuréticos del ASA, anfotericina B y carbenesolona. Los corticosteroides aumentan los efectos hipocaliémicos y arritmias cardíacas subsecuentes. Anticoagulantes cumarínicos. El tratamiento concomitante con corticoides requiere un control del INR o el tiempo de protrombina con objeto de evitar sangrado espontáneo. El siguiente medicamento es la dexametasona. Su principio activo es la dexametasona. Sus indicaciones. Está indicada en enfermedades endocrinas como la tiroiditis no supurativa, la hipercalcemia asociada con cáncer y la hiperplasia adrenal congénita, en estados alérgicos severos o incapacidades resistentes a los tratamientos convencionales, como en asma bronquial, dermatitis de contacto o atópica, rinitis, alergia estacional o perenne, reacciones de hipersensibilidad al fármaco, procesos inflamatorios y alérgicos graves, tanto agudos como crónicos, que afecten a los ojos, tales como la iritis e iridociclitis, coriorentinitis, coroiditis y uveitis posterior difusa. En el tratamiento sistémicos en periodos críticos de colitis ulcerosa y enteritis regional y en enfermedades dermatológicas. Sus contraindicaciones. Está contraindicada en la enfermedad cardíaca congestiva, miastenia grave, úlcera péptica y esofagitis, diabetes y herpes simple ocular. Su posología es de 4 miligramos por mililitro de solución inyectable. Y sus interacciones con la fenitoína, el fenobarbital, la adrenalina y rifampicina pueden aumentar el aclaramiento metabólico de los corticoides, originando un descenso de los niveles sanguíneos y una disminución de su actividad farmacológica, requiriéndose un ajuste de la dosis del corticoide. Y la dexametasona puede aumentar los niveles plasmáticos del albendazol con posible inhibición de su efecto por inducción de su metabolismo hepático. La efedrina puede disminuir los niveles plasmáticos de dexametasona con posible pérdida del control antiasmático. Seguimos con los medicamentos de la UCI. El que sigue es la metadona. Su principio activo es la metadona. Sus indicaciones: está indicado para el dolor intenso de cualquier etiología, dolores postoperatorios, postraumáticos, neoplásicos, neuríticos, por quemaduras, siempre que no respondan a los analgésicos menores, y en el tratamiento del síndrome de abstinencia a los narcóticos. Sus contraindicaciones: está contraindicada en hipersensibilidad al principio activo, en depresión respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva, y no se recomienda su uso durante un ataque de asma agudo. En administración concomitante con inhibidores de la MAO o en el plazo de 2 semanas desde la suspensión del tratamiento con estos. En pacientes dependientes de un medicamento no opioide, y no se recomienda su uso durante el parto. La acción de larga duración aumenta el riesgo de depresión neonatal. Su posología es de 1 a 2 comprimidos por dosis según la intensidad del dolor, y esta dosis puede repetirse según el criterio. Sus interacciones: los medicamentos con una acción depresora del sistema nervioso central pueden causar aumento de la depresión respiratoria, hipotensión, sedación intensa o coma, por lo que puede ser necesario disminuir la dosis de uno o ambos medicamentos. El siguiente medicamento es la ketamina. Su principio activo es la ketamina. Sus indicaciones: está indicado en intervenciones diagnósticas y quirúrgicas que no requieran relajación muscular, y en la inducción de anestesia anterior a la administración de otros agentes anestésicos generales. Sus contraindicaciones: está contraindicado en la hipersensibilidad a la ketamina y en pacientes en los que supone peligro de elevación de la presión sanguínea, como la eclampsia y la preeclampsia. Sus interacciones: tiempo de recuperación de anestesia prolongado con barbitúricos y ansiolíticos, potencia efecto de bloqueantes neuromusculares como el atracurio y tubocurarina, y aumenta el riesgo de bradicardia o hipotensión con los anestésicos halogenados. Su posología es de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto por vía intravenosa, y por vía oral su dosis es de 6 a 10 miligramos por kilogramo, y por vía intravenosa su dosis es de 3 a 6 miligramos por kilogramo.
El siguiente medicamento es el fentanilo. Su principio activo es el fentanilo. Sus indicaciones: está indicado en analgésico narcótico complementario en anestesia general o local, junto a un neuroléptico como premedicación para inducir a la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de anestesia general y regional. Anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo sometidos a intervenciones quirúrgicas. Sus contraindicaciones: está contraindicado en dolor agudo postoperatorio, en pacientes con intolerancia conocida al fármaco u a otros morfinomiméticos y en traumatismos cráneoencefálicos y en niños menores de 2 años. Sus interacciones farmacológicas: con narcóticos o depresores hay riesgo de depresión respiratoria. Con el droperidol, epinefrina y amiodarona hay riesgo de hipotensión. Con el óxido nitroso hay riesgo de depresión cardiovascular. Con los pacientes dependientes de los opiáceos hay riesgo de síntomas de abstinencia y hay riesgo de hipoventilación, hipotensión y también sedación profusa o en coma con otros depresores del sistema nervioso central. Su posología es según la indicación médica y se ajusta a la dosis. El siguiente medicamento es el flumazenil. Su principio activo es el flumazenil. Sus indicaciones: está indicado en anestesia, terminación anestésica general inducida y mantenida, corrección de sedación por benzodiazepinas en procedimientos diagnósticos y terapéuticos cortos, en regímenes hospitalarios o ambulatorios, en cuidados intensivos, diagnósticos y tratamiento de intoxicaciones o sobredosis con solo benzodiazepinas o principalmente estas. Sus contraindicaciones: está contraindicado la hipersensibilidad del fármaco y en pacientes que reciben benzodiazepinas para el control de una afección que puede poner en peligro su vida. Sus interacciones farmacológicas: bloquea los efectos de las benzodiazepinas en el sistema nervioso central, agonistas no benzodiazepínicos como la sopiclona, trizolopiridacinas y otros. Y en sobredosis accidental, efectos tóxicos aumentados de otros medicamentos psicotrópicos, especialmente con los antidepresivos tricíclicos. Su posología: en anestesia intravenosa es de 0.2 miligramos en 15 segundos y en la UCI es IV de 0.3 miligramos. Y en niños mayores a 1 año para revertir la sedación central es de 0.01 miligramos por kilogramo. La dosis máxima es de 0.2 miligramos durante 15 segundos. El siguiente medicamento es la dexmedetomidina. El principio activo es la dexmedetomidina y sus indicaciones: está indicado para la sedación de pacientes en la UCI que requieran un nivel de sedación correspondiente a un grado de 0 a -3 en la escala de sedación y agitación de Richmond, y en la sedación de pacientes no intubados antes y o durante procedimientos diagnósticos o quirúrgicos que requieren una sedación. Sus contraindicaciones: está contraindicado a hipersensibilidad al fármaco, en bloqueo cardíaco avanzado grado 2 o 3, en ausencia de marcapasos, hipotensión no controlada y enfermedad cerebrovascular grave. Las interacciones farmacológicas: hay efectos hipotensores y bradicárdicos aumentados con betabloqueantes. La administración con anestésicos, sedantes, hipnóticos, opioides es probable que conduzca a un aumento de los efectos. Puede ser necesario reducir la dosis de dexmedetomidina o de los otros y se ha confirmado con isoflutano, propofol, alfentanilo y midazolam. Su posología: la dosis es de 0.2 a 0.7 microgramos por kilogramo por hora. El siguiente medicamento es el cisatracurio. El principio activo es el cisatracurio. Sus indicaciones: está indicado como adyuvante en anestesia general o sedación en la UCI para relajar los músculos esqueléticos y facilitar la intubación traqueal y ventilación mecánica. Contraindicaciones: está contraindicado en la hipersensibilidad al cisatracurio, atracurio o bencenosulfúrico. Las interacciones farmacológicas: da un efecto incrementado por enflurano, isoflurano, ketamina y otros bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, aminoglucósidos, polimixinas, tetraciclinas, lincomicina, clindamicina, propanolol, bloqueadores de los canales de calcio, quinidina, furosemida,
Efecto disminuido por administración previa crónica de la fenitoína o carbamazepina. Acorta la duración y disminuye la magnitud del bloqueo neuromuscular con anticolinesterasas. Su posología es en los adultos, la intubación endotraqueal, la dosis recomendada es de 0.15 miligramos por kilogramo administrados rápidamente durante un periodo de 5 a 10 segundos. El siguiente es el midazolam. Su principio activo es el midazolam. Sus indicaciones es en las depresiones, contraindicado en hipersensibilidad a benzodiazepinas, miastenia grave, insuficiencia respiratoria severa, síndrome de apnea del sueño. Las interacciones farmacológicas, acción y toxicidad potenciada por verapamilo, diltiazem, posaconazol, eritromicina, claritromicina, rositromicina, atorvastatina y nefazodona. Su acción potenciada por antipsicóticos como hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, antiepilépticos, anestésicos, antihistamínicos, sedantes, antihipertensivos de acción central y efecto sedante potenciado por el alcohol. Su posología es de 0.07 a 0.1 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa. El siguiente medicamento es el propofol. Su principio activo es el propofol. Sus indicaciones está indicado en la inducción y mantenimiento de la anestesia general en adultos y niños mayores de un mes de edad, en sedación para intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas, solo o en combinación con anestesia local o regional en adultos y niños mayores de un mes de edad, y en la sedación de pacientes mayores de 16 años de edad sometidos a respiración asistida artificial en la unidad de cuidados intensivos. Sus contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al propofol y no debe utilizarse en pacientes de 16 años o menores para la sedación en cuidados intensivos. Su posología en adultos mayores de 55 años es probable que requieran de 1.5 a 2.5 miligramos de propofol sobre kilogramo de peso corporal, y la mayoría de los pacientes mayores de 8 años necesitan aproximadamente 2.5 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. Sus interacciones, el propofol puede usarse en asociación con anestésicos administrados por vía espinal y epidural y con medicamentos utilizados de forma habitual en la premeditación, bloqueantes neuromusculares, agentes inhalatorios y analgésicos y con anestesia raquídea y epidural. No se ha observado incompatibilidad farmacológica. Pueden ser requeridas dosis inferiores de propofol cuando se administra por anestesia general como coadyuvante de las técnicas de anestesia regional. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.